Bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy. Plano cartesiano, la parte número 2. En la parte número 2, profesor, tenemos que tener en cuenta el perímetro, pero, profesor, en el plano cartesiano. Tenemos que encontrar el perímetro, profesor, en el plano cartesiano. Nosotros ya hemos trabajado lo que era perímetro. El símbolo es 2P, el perímetro del círculo, el perímetro del cuadrado, del rectángulo, del paralelogramo, del rombo, del trapecio, de todo, profesor. Pero ahora nos vamos a enfocar a través del plano cartesiano. Por ejemplo, profesor, acá tenemos una figura geométrica de 4 lados. 1, 2, 3 y 4 lados. Pero, profesor, vamos a trabajar en el plano cartesiano. Este punto, profesor, es x1, y1. Este punto, x2, y2. Profesor, este punto, x3, y3. Y este punto, x4, y4. Profesor, distancia 1, distancia 2, distancia 3 y distancia 4. Profesor, si me piden hallar el perímetro de esta figura geométrica en el plano cartesiano, profesor, debería ser igual, profesor, a la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3 más la distancia 4. Eso sería, profesor, el perímetro, profesor, del plano cartesiano. Nuevamente, profesor, el perímetro de esta figura geométrica en el plano cartesiano. Profesor, ¿y cómo se calcula la distancia 1, la distancia 2, la distancia 3 y la distancia 4? Vamos a recordar lo que nosotros ya hemos trabajado. La distancia entre dos puntos. x1, y1, x2 y y2. Profesor, si me piden hallar la distancia, nosotros ya sabemos, sería, profesor, la raíz cuadrada ¿de quién? De x2 menos x1 elevado al cuadrado, más y2 menos y1, profesor, entre paréntesis, elevado al cuadrado. Eso es lo que nosotros debemos de recordar. La distancia, nuevamente, profesor, sería la raíz cuadrada de x2 menos x1, entre paréntesis, profesor, elevado al cuadrado, más y2 menos y1, profesor, entre paréntesis, elevado al cuadrado. Bien, profesor, esto es importante, por favor, chicos, no se vayan a olvidar. Profesor, si me piden hallar el perímetro del círculo, nosotros sabemos que el perímetro, profesor, es 2pi por el radio. 2pi por el radio. Profesor, aquí está el radio R y el radio R. Este punto, profesor, es x1, y1. Y este punto, x2, y2. Recuerda que estamos trabajando en el plano cartesiano. Profesor, el perímetro se calcula como 2pi multiplicado por el radio. Aquí tenemos nuestro círculo, profesor. Él sería el radio R y él también sería el radio R. Pero, profesor, este punto sería x1, y1 y este punto x2, y2. Profesor, lo único que nosotros debemos de conocer es el radio. Profesor, ¿y cómo se calcula el radio? Profesor, esto es lo mismo. Esta fórmula es lo mismo. Pero, profesor, te estoy colocando aquí. El radio también sería una distancia. El radio también sería una distancia. ¿Y cómo se calcula la distancia? Aquí lo tenemos. Entonces, profesor, este radio también es una distancia. Se calcula entonces como la raíz cuadrada ¿de quién? De x2 menos x1, profesor, entre paréntesis al cuadrado, más y2 menos y1, profesor, y entre paréntesis elevado al cuadrado. Y obviamente, profesor, no te olvides que le tenemos que extraer la raíz cuadrada. Eso sería, profesor, el perímetro del círculo. No te vayas a olvidar, 2pi por el radio. Y de esta manera, profesor, se calcula el radio R.
Bien, profesor, vamos a pasar también a otro caso importante. Área de un triángulo. También ya hemos trabajado también el área. El área del cuadrado, del triángulo, del rectángulo, del rombo, del paralelogramo, de todos. Pero, profesor, como les estaba comentando, tenemos que ubicar en el plano cartesiano. Profesor, aquí está nuestro triángulo. El punto A, x1, y1. El punto B, x3, y3. Y el punto C, x2, y2. Ahora, profesor, ¿cómo nosotros podemos calcular el área de este triángulo? Escúchame bien, profesor. Voy a tomar el punto A. Voy a comenzar con el punto A. Profesor, x1, y1. Profesor, vamos a colocar en dos columnas. Profesor, el punto A, x1 y y1. Profesor, el punto C, x2, y2. x2, y2. Profesor, el punto B, profesor, x3 y y3. Ahí está, profesor. Pero, profesor, como hemos empezado con el vértice A, profesor, tenemos que terminar en el vértice A. x1 y y1. Ahí está, profesor. Nuevamente, profesor, se coloca en dos columnas. Profesor, yo estoy empezando con el vértice A. No hay ningún problema. x1, y1. El vértice C, profesor, x2 y y2. El punto B, profesor, x3 y y3. Pero, como estamos empezando con el punto A, profesor, también debemos de terminar en el punto A. Y el punto A sería, profesor, x1 y y1. Bien, profesor, hasta ahí les ha quedado claro. Y, profesor, ¿cómo se calcula el área? El área de, profesor, sería un medio. Escúchame, un medio. Profesor, y muy largo esto. Escúchame, es sencillo. Profesor, ¿un medio de quién? Vamos a explicar. Profesor, la flecha verde. Vamos a comenzar con la flecha verde. x1 multiplicado por y2. x1 multiplicado por y2. Más x2 multiplicado por y3. x2 multiplicado por y3. Más x3 multiplicado por y1. Ahí está, profesor, la primera parte. x1 por y2 más x2 por y3 más x3 por y1. Profesor, cerramos paréntesis. Luego menos ¿quién, profesor? y1 por x2. y1 por x2 más y2 por x3. y2 por x3 más y3 multiplicado por x1. y3 por x1. Y, profesor, vamos a cerrar paréntesis. Y, profesor, le tenemos que extraer el valor absoluto. Estas dos barras, profesor, esta primera barra y la segunda barra, profesor, sería valor absoluto. Nada más. Profesor, de esa manera vamos a calcular el área del triángulo. Profesor, ten presente algo. El valor absoluto de menos 5 sigue siendo 5. Profesor, el valor absoluto de menos 20 sería 20, profesor. Quiere decir, cuando nosotros tenemos dos barritas y dentro de las dos barritas un número negativo, profesor, en otras palabras, me va a salir siempre positivo. Si es menos 5, profesor, no interesa el signo, al final me sale 5. Si tengo menos 20, al final me sale 20. Profesor, entre barras, yo tengo el 15 y al final me sigue saliendo 15. Entre barras, profesor, yo tengo el 12, profesor, me sigue saliendo 12. Cada vez que nosotros tenemos, profesor, estas dos barritas, la primera barrita y la segunda barrita, profesor, un número negativo, menos 5, entonces al final solo me sale 5. Si tengo menos 20, solamente me sale 20. Profesor, si tengo positivo, mejor todavía. Si es 15, me sale 15. Si es 12 positivo, también me sale 12.
Bien chicos, esto es importante y ahí nos vamos a quedar con respecto a la teoría.